Y está cañón, ¿no? O sea, como estos autores que van teniendo como esta pérdida del gusto por vivir, ¿no? Hay quienes sí terminan con suicidio y hay autores, o tenemos el caso también ¿Unity? de Onetti que nos... Bueno, es quien estuvo cerca de Onetti cuenta que él siempre estuvo hablando del suicidio, ¿no? De primero comprendiéndolo, primero entendiendo, justificándolo, haciendo incluso hasta apología. Pero cuenta Mario Vargas Llosa en un ensayo que le hizo a Onetti, creo que se llama Viaje al fondo de la fábula, donde, donde él cuenta que se invitó a una serie de escritores latinoamericanos a Estados Unidos, creo que en Nueva York, a dar unas ponencias allá. Uno de ellos fue Onetti, fue Mario Vargas Llosa, y él en todo momento en las ponencias entregaba una tarjetita antes y decía, el escritor en esta ponencia, no sé, no va a hacer uso de la palabra, se reserva el uso de la palabra. Entonces, durante toda la ponencia él no decía nada, pero lo hacía siempre, ¿no? O sea, siempre que tenía un lugar en la mesa, en el escritorio para poder hablar, él no hacía uso de la palabra. Se fue de paseo, nomás. Parecería como si hubiera ido de paseo, pero creo que tampoco se paseó mucho, porque Que dice que por las noches, cuando o las tardes, cuando salían de ahí, las personas que los habían invitado para allá y era, oye, vamos a visitar, ¿no? Por ahí fueron a ver a la poesía esta de el que hizo Aullido, el poemario Aullido. Allen Ginsberg. Ajá, fueron a verlo a él. Decía que sí llegó a ir, que Onetti sí llegó a ir, creo que salió las primeras 2 noches, y decía que la risa, dice Mario Baizo, la risa al ver cómo veía a esas personas hacer sus performance beatniks, era una risa como de ver una payasada. Dice, no puedo imaginarme a él con su corbatita, su traje de oficinista, observar todo aquello fumando, ¿no? Y bueno, decide entonces él ya no salir más y se enclaustra en el hotel. Hay una, perdón, así de entre paréntesis, hay una película que protagoniza mi primo James Franco, que se llama Aullido, y es la vida de Allen Ginsberg, y ahí pueden ver cómo, la neta, sí lo estudió muy bien él, o sea, habla igual, y durante la película es como la biografía de Allen Ginsberg, pero van recitando los fragmentos de sus poemas. De Aullido. Órale. Holy forgiveness, mercy, charity, faith, holy hours, bodies, suffering, magnanimity, holy the supernatural, extra brilliant, intelligent kindness of the soul. Pues pues a Onetti no le gustó. ¿No le gustó? No, porque le gustaba, ¿no? Al pobre hombre. Decían que, por ejemplo, llegaban jóvenes a pedir recomendación, oye, quiero ser escritor, y que el cuate les recomendaba todo lo malo. O sea, todo lo que él odiaba, les recomendaba. Y cuando le cuestionaba, oye, pero ¿por qué haces eso? Si de verdad no escribir, ellos van a entender que esto no sirve. ¿No? Okay. En caso les digo, bueno, para retomar el tema, Onetti se enclaustra toda su estadía en Nueva York, en el hotel, y hay un escritor, no recuerdo, se los llevo por acá, te lo digo, que tiene miedo de que se suicide, porque él se encierra en el hotel con botellas de whisky y novelas policíacas que le encantaba leer, ¿no? Y así pasaba, hasta que se alcoholizaba, quedaba dormido. Y que decía, un día una noche vamos a regresar y este güey se va a matar. Ajá. Entonces tengo que cuidar que no se mate en este viaje, ¿no? Porque aparte tenía como una especie de cariz extraño el que fuera de esa forma, ¿no? Entonces, un hombre que sale a Latinoamérica va a Estados Unidos y se mata en un hotel, oye, pues parecería, ¿no? Entonces hay alguien que lo está siempre como cuidando. Siempre habló Onetti del suicidio. Hay un dejo, no sé si ese abandono, es un hombre, no sé si alguien más lo hizo, pero se abandonó a su cama, ¿no? Sus últimos años él recibió a algunas personas en su cama, no quería salir de ahí. Hay algunas imágenes que ustedes las buscan, pues está de su cama jugando con una especie de pistola apuntando hacia la cámara. La última entrevista que le hacen en cama, él no la quería así, ¿no? Porque incluso en alguna entrevista es que dijiste que no iba a ser una entrevista, o sea, te acepté, pero dijiste que no iba a ser una entrevista. Y de todos modos, pues, se pasan por alto lo que él quería.
Pero eso de no salir de la cama, Ujú. ¿no? Decidir como ya... Perderle el interés, Perder pero interés a importante, Onetti no se suicida. Onetti no se suicida. A pesar de tener todo el cuadro y todo, como bien sospechaba o temía el escritor Sí. que lo acompañaba. Este vato se va a pegar Se va a un matar. balazo. Yo recuerdo 2 textos de Onetti donde hay un personaje que se suicida. Uno, no recuerdo si es Para una tumba sin nombre o El Pozo, pero el hermano del narrador se suicida por una deuda, ¿no? O sea, él no era una deuda porque creo que más bien le hace un fraude a alguien y lo cachan y se suicida. Y el otro es un cuento que se llama Montaigne, donde el narrador acude a una reunión que lo invita a uno de sus amigos, y esa reunión, el cuate el anfitrión les da así un banquete, son como es una cena y están ahí cotorreando, y ya les dice, bueno, los cité aquí para que precisamente pues presencien mi suicidio, y ahí va, ¿no? Y en eso termina el cuento, no es un cuento Porque breve. es muy constante. Me acuerdo que el infierno tan temido también el personaje termina suicidándose, ¿no? Esta persona que comienza a recibir postales de su expareja, donde está teniendo relaciones sexuales con otros hombres y que las firma atrás todavía la fecha, el lugar y demás. Y él se suicida porque una de esas le llega a su hija. Su hija es la que ve esa postal y eso ya no lo puede tolerar. O sea, soportó que llegara a su trabajo, que lo vea la misma madre la madre de la chica, pero cuando llega a su hija es cuando él ya no lo tolera y se mata.